Químicos, bienvenidos a esta presentación que representa una cierta memoria de lo que vivimos en el Congreso en este año 25, en el que tuvimos el gusto y el honor de estar entre ustedes, que les agradecemos mucho su invitación, y vamos a hacer algunas presentaciones para que ustedes puedan recordar lo que se vivió en el Congreso, quién estuvo presente, o revisar algo de los temas que se presentaron y les haga el mayor provecho posible para que ustedes disfruten más de su trabajo y puedan hacer lo más que se pueda en los laboratorios clínicos por mejorar la salud de nuestros pacientes. Entonces, bien, a nosotros nos tocó hablar sobre el examen de la orina. Es un examen que debemos de pensar que esté dirigido hacia los pacientes, que hay una gran cantidad de detalles técnicos que tenemos que tener en cuenta para comprender qué es lo que estamos viendo, pero siempre enfocándolo a que la utilidad de lo que estamos haciendo sea dirigida a los pacientes. Pues bien, vamos a recordar un poco de lo que nos pasa en el campo de trabajo, en donde vamos a estudiar a un individuo que puede ser que pues haya caído ya en una cama, probablemente en una cama metálica como este. Entonces, miren, vamos a ejemplificar qué es lo que a veces nos pasa en el laboratorio con este caso en el que, pues con una muestra que viene en un empaque plástico, probablemente obtenida del sitio en donde se tuvo el deceso del paciente, y que es toda la evidencia con la que vamos a contar, probablemente como cuando se está tratando de averiguar qué fue lo que pasó con esa persona, en donde la fiscalía pues tiene que romperse la cabeza con las pocas evidencias que tengan envueltas en una bolsita, cuando en realidad en el laboratorio clínico tenemos la oportunidad de ver lo que sucedió dentro del paciente y de verlo en movimiento, porque nosotros podemos analizar muestras en ocasiones líquidas o semilíquidas, en donde nos están contando los participantes cómo es que corrieron para un lado, para el otro, dio vueltas. Pumba, le recibió un balazo. Entonces, podemos sentarnos a platicar tranquilamente con lo que está ocurriendo en la muestra, aun cuando vemos esta muerte celular en desarrollo, en donde podemos ver que se trata de una muerte celular tipo necrosis, en el que la célula que haya tenido cualquier forma se convierte en una esfera grande, se va llenando de esferitas que se ven refringentes al microscopio óptico y que en algún momento finalmente se va a reventar la membrana celular y va a permitir la salida del contenido del citoplasma, y lo vemos en movimiento. Igualmente como podemos ver microorganismos moviéndose como bacterias o protozoarios, las muertes celulares en desarrollo, y podemos hacer una mejor correlación de todo lo que está sucediendo en ese lugar. Entonces, bien, es una parte muy importante y muy apasionante la microscopía en el laboratorio clínico. Entonces, bueno, pues vamos a dar clic para confirmar que no somos un robot y vamos a encender el microscopio. Entonces, bien, nosotros vamos a hablar del examen de la orina, que es un examen que con las fases con las que lo conocemos, en la que hacemos un examen macroscópico, observamos la orina, vemos sus características, hacemos un examen químico y también uno microscópico, pues ya tiene algún tiempo de realizarse. De los años más lejanos en los que tenemos evidencia bibliográfica en libros de texto, en donde se lleva todas estas fases del examen, aunque probablemente haya cambiado muchísimo la tecnología, la ciencia, las capacidades científicas y tecnológicas, y hayan mejorado mucho los medios por los cuales hacemos esas mismas fases del examen, claro, excepto la visualización macroscópica, pero ya se hacía con un examen químico y uno microscópico desde el año aproximadamente 1830, en manos de los nefrólogos,
que son quienes, nefrólogos y urólogos, empezaron con estos exámenes y que finalmente después de todos esos años, pues tenemos una gran cantidad de imágenes que podemos consultar, que han sido obtenidas de fotografías en un microscopio para la observación del sedimento urinario, que ha mejorado mucho la calidad de las mediciones químicas, se ha diversificado. Recurrimos a una forma tecnológica que parece extremadamente sencilla, pero nos hace exámenes muy ágiles, muy rápidos, a un costo muy bajo, y nos da una información muy importante que son las tiras reactivas. Después centrifugamos las muestras, las observamos al microscopio y es entonces que tenemos una cantidad impresionante de imágenes. Es infinitas las combinaciones que podemos encontrar de todo lo que hay en los pacientes, que claro, entre padecimientos se puede parecer mucho lo de unos pacientes a lo de otros, pero tienen particularidades que podemos ir encontrando en unos y otros. En donde, pues, de lo que nos hemos dado cuenta al paso de los años es que lo ideal es entender lo que estamos haciendo. Entonces, es un examen extremadamente importante y valioso, porque lo estamos haciendo con una muestra muy fácil de obtener generalmente. En la mayor parte de los pacientes se puede obtener espontáneamente, la obtienen los propios pacientes, y es un material de excreción del cuerpo, en donde está eliminando desechos, desechos metabólicos, algunas otras sustancias que se han adquirido eh, por parte probablemente de los alimentos o las bebidas y que no son compatibles con la fisiología normal de nuestro organismo y las eliminamos inmediatamente. Entonces, aunque es un producto de excreción de todo lo que es soluble circulando en la sangre y de lo cual se encarga los riñones para filtrar la sangre, obtener todas esas sustancias y poder eliminarlas en una forma líquida, pero viene de todo el organismo. Entonces, estamos analizando un líquido que trae sustancias químicas que se han recopilado por toda la fisiología del organismo, han sido conducidas por la vascularización, llevadas a los riñones en donde vamos a filtrarlas y eliminarlas. Entonces, la pregunta fundamental de esta ocasión en la que estamos platicando con ustedes es: ¿por qué tiene un sedimento la orina si todo lo que eliminamos en ella tiene que venir en una forma soluble? Bien, entonces vamos a hacer un planteamiento general de esta idea, poniendo algún ejemplo de ello, con lo cual lo que pretendemos en un tiempo cortito como con el que contamos en esta ocasión, porque bueno, pues evidentemente esto puede ser un material que da para cursos muy largos, para muchas horas de clase, viendo muchos detalles que tiene cada uno de los temas. Vamos a hacernos una idea general de, comprendiendo por qué están las partículas que observamos al microscopio en ese sedimento urinario, nos ayuda a entender su presencia, su importancia y la correlación entre todas ellas. Entonces, pues, diversos órganos, tejidos y sistemas que participan en nuestro aprovechamiento de las materias primas que necesitamos para la construcción de nuestro cuerpo, de nuestra constitución física y la obtención de la energía que necesitamos para todas nuestras funciones, para toda nuestra fisiología, pues finalmente se van recopilando en ese torrente sanguíneo, se llevan a los riñones y se filtran. Entonces, ¿qué vamos a llevar aquí? Pues las sustancias químicas que han participado en la nutrición del organismo, que son metabolizadas, utilizadas por las células. Puede ser que estemos obteniendo, como les decía, algún material de construcción o estemos obteniendo energía a partir de esos nutrientes y vamos a producir desechos metabólicos. Entonces, bueno, pues vamos tomando nota de todas las sustancias químicas que podemos analizar y finalmente de lo que observamos al microscopio. Además, también vamos a encontrar lo que en este mecanismo
de eliminación de desechos se va generando por todas las fases por las que pasa en el tracto urinario esa filtración del plasma y que nos va a llevar a algunas sustancias que representan lo que ocurre en el organismo, pero también lo que está ocurriendo dentro de todo este tracto urinario. Y vamos a poder encontrar entonces dentro de la composición o la constitución que tienen nuestros tejidos que forman todo el tracto urinario, pues diferentes partículas como células, células de las superficies internas, de todos los conductos por los que va pasando esta excreción líquida de la orina, también las células que les apoyan en sus funciones, de los tejidos de sostén, de algunos otros tejidos que deben de participar en el movimiento de todo este líquido por el tracto urinario y desde luego de las células que patrullan nuestros tejidos para mantener su integridad y para cuidarnos de sustancias extrañas, de células que se han descompuesto o microorganismos que nos acompañan durante toda nuestra vida, que es la microbiota normal, y algunos otros microorganismos que pudieran ingresar y causar problemas. Entonces, vamos a poder identificar tanto sustancias químicas como partículas que vienen del organismo en general y las que se generan en el propio tracto urinario. Y lo vamos a detectar mediante sustancias químicas detectables con la parte del examen químico y con partículas suspendidas en la orina detectables con el examen microscópico. Entonces, miren, ¿qué podemos detectar que viene por allá del organismo? Pues son ejemplos que contenga hemoglobina libre en el plasma, que contenga mioglobina por algún daño en los músculos, una cantidad de glucosa que esté eliminándose por algún mecanismo que puede ser un exceso de glucosa circulante que los riñones no tienen la capacidad de reabsorber una vez que la filtran, cetonas que se encuentran en cantidades normales o anormales, la bilirrubina si es que está vertiéndose hacia el torrente sanguíneo en lugar de eliminarse solamente por la vía original digestiva, y urobilinógeno que podemos encontrar también en casos de hemólisis exagerada, una hemólisis aumentada o algún problema hepático. Por parte de lo detectable en el microscopio y que viene en general del organismo, también podemos encontrar unas cuantas partículas, como por ejemplo cristales de leucina. Los cristales de leucina los encontramos porque hay un sangrado en el tubo digestivo alto. Podemos encontrar igualmente la bilirrubina que alcanza a cristalizarse. Podemos encontrar cristales de ácido úrico por un daño en algún tejido, oxalato de calcio, porque hay un desequilibrio entre su producción y su eliminación, cilindros hialinos por una deshidratación, o las huellas en muerte celular de un proceso inflamatorio generalizado. Por parte del tracto urinario, podemos encontrar sustancias químicas y partículas disueltas por ahí en la orina que pueden venir de problemas funcionales del tracto urinario o algunas que nos demuestran que está sucediendo algo con algunos tejidos propios del propio tracto urinario o incluso con problemas, como mencionábamos acá, la muerte celular que están ocurriendo en general en el organismo. Entonces, bien, por parte de problemas funcionales, podemos encontrar en la tira reactiva, en la zona que nos demuestra la presencia de hemoglobina o sangre, bueno, diferentes marcas de las tiras reactivas lo mencionan con una u otra forma. Podemos encontrar la medición de proteínas, que la encontremos positiva. Muy probablemente podamos encontrarlas juntas cuando hay un problema funcional glomerular o las podemos encontrar separadas porque hay algún sangrado en alguna parte del tracto urinario. Las proteínas
igualmente, pues sería muy importante si hay algo más que nos haga pensar o nos ayude a detectar que es por un problema en la filtración. Obviamente, pues es un problema muy serio que se vaya perdiendo la capacidad de filtrar adecuadamente la sangre, que es en sí la función del tracto urinario, la función de los riñones, pero también podemos encontrar proteínas que se han incorporado al líquido que vamos a analizar, que es la orina, en algún sitio posterior. Podemos encontrar entonces, en efecto, glucosa, que habíamos mencionado, cuando viene de todo el organismo, porque hay una concentración muy elevada que está circulando en sangre, que supere ese umbral o esa capacidad que tienen los riñones de reabsorberla, que la bibliografía toda entera es uniforme en mencionar un intervalo que es entre 180 y 200 miligramos por decilitro de glucosa sanguínea, porque dentro de esa zona es en donde en diferentes estados fisiológicos de las personas se va perdiendo la posibilidad de reabsorberla. Pero acá la estamos mencionando como un problema del tracto urinario, porque si la glucosa, por su tamaño, por el tamaño de la molécula, se puede filtrar libremente en el filtro que es el glomérulo, pero después es reabsorbida en los tubos renales, porque tenemos la necesidad de ocuparla, de utilizarla en el metabolismo de nuestras células. Y en efecto, esos tubos renales llegan a tener algún problema, algún daño que puede ser un problema con el que eh, ya se nació con un problema hereditario o con un problema adquirido por algún tipo de proceso inflamatorio, alguna enfermedad que afecte a los tubos renales. Entonces, no van a tener la capacidad de reabsorber eficientemente la glucosa y la vamos a encontrar en la orina. Dentro de esas capacidades en las que se tiene que reabsorber una gran cantidad de agua, podríamos encontrar algunos defectos en la densidad que esperamos de la orina. Y por parte de los tejidos, pues podríamos encontrar igualmente la presencia de eritrocitos cuando hay algún sangrado en alguna de las fases del tracto urinario, de leucocitos por un proceso inflamatorio, y podemos encontrar nitritos por la presencia de alguna bacteria que tenga esa capacidad metabólica. Ahora, en la parte microscópica, dentro de lo funcional, podemos encontrar igualmente cilindros. Acá en lo que viene en general de causas de todo el organismo mencioné los cilindros, pero específicamente los hialinos, porque los encontramos por la simple causa de un estado de deshidratación que puede ser pasajero en el paciente. Acá podríamos encontrar cilindros de todos los tipos de los cilindros que sabemos observar y que entonces nos van revelando qué es lo que está sucediendo dentro del sistema tubular de las nefronas, incluso con algunos visitantes por parte de un problema glomerular, como serían los eritrocitos, que de llegar a encontrarlos dentro de un cilindro, evidentemente provienen de un glomérulo, que sería la única forma en la que circulen por dentro del tubo renal y se puedan quedar atrapados en la formación de un cilindro. Dentro de la posibilidad de encontrar sangre, encontraríamos probablemente eritrocitos dismórficos que nos orientaran a que el problema que estamos viendo es glomerular. Podemos encontrar una serie de cristalizaciones como la cistina por un exceso en su eliminación. Podemos encontrar los cristales que forman parte de las apatitas, en donde pues en realidad hay poca variedad de apatitas que podamos encontrar en la orina. Lo más común es que encontremos carbapatita. Podemos encontrar también colesterol, que estaría ahí por un problema glomerular bastante serio, una pérdida de la selectividad de la filtración glomerular por el daño que presenta. Y entonces, dentro de un síndrome nefrótico, estar encontrando colesterol. Por parte de los tejidos, bueno, pues es muy grande la variedad
de las partículas que podemos encontrar por ahí suspendidas. Observaríamos cómo se encuentra la celularidad, o sea, las células que se presentan y que provienen de los epitelios y de algunas células que pueden venir de tejido subepitelial, la presencia, la cantidad y la variedad de los leucocitos, igualmente los eritrocitos que pueden venir del glomérulo o fuera de él. Podemos encontrar microorganismos que forman parte de la microbiota, pero también microorganismos visitantes del exterior que pueden llegar a ser patógenos. Podemos igualmente encontrar cristales que tienen generalmente una relación muy directa con los microorganismos, como el fosfato amónico magnésico. Podemos encontrar algunas partículas en los pacientes de sexo masculino que son acompañantes provenientes del aparato reproductor, que tiene una estrecha relación con el tracto urinario, y podemos encontrar plasma seminal proveniente de las vesículas seminales, o podemos encontrar dentro de esa celularidad imágenes de muerte celular que nos pueden orientar tanto a algo que está ocurriendo dentro del tracto urinario como fuera de él. Entonces, nuestro organismo, en muchas de sus funciones, en varios de sus órganos, tienen un sistema de tener subunidades repetidas. O sea que el trabajo no lo hace una nefrona en el caso del riñón, o un lóbulo hepático en el caso del hígado. Entonces, o digamos, un espacio vacío para hacer el intercambio de gases en los pulmones, sino que tenemos estructuras repetidas que aumentan la eficiencia, nos dan la oportunidad de que en el caso de haber algunas pérdidas durante el periodo de vida, no tengamos un problema demasiado grave y se pueda llegar a un tiempo de vida normal, aunque haya algún consumo de estructuras funcionales. Y entonces contamos con aproximadamente 1 millón de nefronas cuando nacemos en cada uno de nuestros riñones, en un sujeto normalmente sano, que entonces van a asegurar que hagamos una filtración de un volumen suficiente del plasma sanguíneo para asegurar eliminar todos los desechos que deben salir de nuestro organismo y que son solubles en agua. Ahora, esa cantidad enorme de agua, que son aproximadamente 120 mililitros por minuto, que si ustedes lo multiplican a 1 hora y a todo el día sería una cantidad de agua enorme, no podemos eliminarlo como tal. Entonces tenemos que recuperar la mayor parte del agua que fue filtrada. Entonces, de esa cantidad de agua filtrada, pues generalmente reabsorbemos en condiciones fisiológicas normales. Va a depender de la ingesta de líquidos y de la actividad que presente nuestro organismo en cada momento del día, pero podemos reabsorber el 99%. Bien, entonces, ese millón de nefronas tienen funciones respecto de esa recuperación del agua bien definidas, y entonces aquí hay un esquema sencillo con una sola nefrona colocada en un tubo colector en las estructuras que se van repitiendo en nuestros riñones. En cada uno hay 10 o 12 de estas pirámides, donde se puede distinguir una zona hacia la parte externa del órgano, que es la corteza, y una parte central, que es la médula. Entonces, recuperamos agua cuando el filtrado glomerular pasa por la región de la médula renal, en donde la osmolaridad se va aumentando muy ampliamente en la medida que se acerca a los pequeños orificios en donde se van desembocando los tubos colectores y que vierten la orina hacia la pelvis renal, que es la zona central en donde se va a reunir toda esa orina para posteriormente descender por los uréteres, pasar a la vejiga, y cuando hay una suficiente cantidad acumulada la eliminemos fuera del cuerpo. Entonces, aquí en la corteza, en donde están ubicados los glomérulos, se lleva a cabo la filtración,
y en la primera estructura tubular que sigue a los glomérulos, que es el tubo proximal, se lleva a cabo la recuperación de la mayor parte de los solutos que son filtrados por su tamaño, pero los requerimos en nuestra fisiología. Y la recuperación del agua se lleva a cabo de ahí en adelante en el asa de Henle, el tubo distal y los tubos colectores. Entonces, pues aquí se filtra una gran cantidad de líquido y después se recupera la mayor parte de él. Esa recuperación, que pues es dependiente de las necesidades del organismo, obviamente va a necesitar tener un órgano sensor. Entonces veamos el caso de este náufrago que, aunque esté rodeado de agua, no puede tomarla porque es agua salada, está expuesto al rayo del sol, entonces está perdiendo mucho líquido por la transpiración. Y entonces lo que se va a detectar en el hipotálamo, que es quien cuenta con receptores para la osmolaridad de la circulación sanguínea, pues va a mandar un mensaje a la hipófisis en donde se va a sintetizar y a poner en circulación hormona antidiurética, o sea, en contra de la eliminación de orina. Esta va a viajar por el torrente sanguíneo y va a encontrar sus órganos efectores en los riñones, principalmente en los tubos colectores. Entonces, lo que va a hacer es dar la posibilidad de reabsorber mayor cantidad de líquido de la orina que ya está prácticamente formada y se va a eliminar. Lo que va a hacer es un mecanismo en el cual va a colocar poros adecuados en la superficie de las células que forman esos tubos colectores para que se pueda reabsorber el agua, salir de ese tubo colector por el cual se eliminaría hacia la pelvis renal y de ahí hacia afuera del organismo, y lo reabsorbe para que pase nuevamente a la circulación sanguínea que rodea todos esos tubos renales muy íntimamente y se pueda regresar a una concentración sanguínea que haga más adecuado el funcionamiento de todo el organismo. Entonces, en el caso de tener una ingesta excesiva de líquidos, vamos a recuperar una cantidad menor. Es decir, vamos a dejar salir mayor cantidad de agua que si estuviéramos en un caso de deshidratación, como el que mostrábamos por ahí, que estaba al rayo del sol, y entonces va a necesitar recuperar una cantidad mayor de agua y va a eliminar una cantidad muy mínima, obviamente muy concentrada en cuanto al contenido de los solutos y las partículas que lleva consigo. Y este va a ser definitivamente un paso vital para que comprendamos por qué es que encontramos a la mayoría de las partículas que observamos al microscopio en el sedimento urinario, porque esto nos va a condicionar el encontrar sustancias químicas que lleguen a una concentración suficiente como para cristalizarse, que además este líquido extremadamente concentrado pues va a tener que ser soportable por las células de todos los conductos por los cuales va pasando en su formación y en su eliminación, a la presencia de determinados microorganismos que pueden soportar esas condiciones y que aunque hayan tenido un tránsito eh, pasando de una zona a otra zona de nuestro organismo, partiendo muy probablemente de la microbiota intestinal, que es el órgano principal en donde se encuentra localizado nuestro microbioma y que puede pasar directamente hacia el tracto urinario o pasar incluso por el microbioma vaginal y después al tracto urinario, y que no todas las especies bacterianas toleran esas concentraciones. Y vamos pues encontrando mucho de lo que hay en el sedimento urinario influido por esta situación, por este hecho de esa enorme concentración de líquido que filtramos, en donde, bueno, lo normal es que eliminemos alguna cantidad de solutos que están diluidos en una cantidad suficiente de agua para ser eliminados cómodamente, que si relativamente disminuye la cantidad de líquido, aumenta la cantidad de solutos, pues muy probablemente va a llegar al punto de cristalizar algunas sustancias.
sustancias químicas que van a estar ahí, como ya revisamos, pueden ser por causas varias, algunas que vienen del organismo en general y otras que pueden estar influidas por lo que ocurre en el propio tracto urinario y que además van a estar influidas en la posibilidad de mantenerse disueltas o de llegar a cristalizarse por sustancias que se producen dentro del propio tracto urinario y que nos ayudan a tener una mayor posibilidad de mantenerlas disueltas. Aquí estamos viendo como un ejemplo la presencia de la uromodulina o glucoproteína de Tamm-Horsfall, como se le ha conocido por una buena cantidad de años dentro de la historia de todo esto, y que entonces son sustancias, son varias las sustancias que forman el sistema anticristalización dentro de nuestro tracto urinario, que lo pueden ustedes encontrar en general en la bibliografía como inhibidores de la cristalización, y que entonces lo que se intenta es que eviten la formación, por ejemplo, aquí que estamos viendo un cristal representado un cristal de oxalato de calcio, pero que en determinados momentos pueden llegar a faltar los inhibidores de la cristalización, a contar con un exceso de sustancia cristalizable y finalmente llegar a formar esos cristales. Entonces, cuando las fluctuaciones en la cantidad o la variedad de las sustancias químicas superan la capacidad de los mecanismos de regulación, de defensa fisiológica, o se llega a alterar el equilibrio ecológico de los tejidos, la orina nos puede dar evidencias eh, bien detectables, por ejemplo, de esos cristales, por ese exceso de concentración de alguna sustancia química. Entonces, ¿por cuáles condiciones se puede acumular tanto soluto que llegue a cristalizar? Las podemos resumir como un exceso en su producción. Aquí pueden ser ejemplos el, el ácido úrico en algún momento de un daño a un tejido o de quizá un exceso de muerte celular por una terapia como la quimioterapia, algún tratamiento anticáncer, o por un exceso en la producción, por una deficiencia metabólica, dentro de lo cual podemos mencionar quizá rápidamente el oxalato de calcio. Contamos con problemas para encontrar oxalato de calcio en la orina, como hiperoxalurias primarias, cuando son producto de una deficiencia en alguna enzima para el control del metabolismo de los precursores del oxalato, y entonces eliminemos oxalato de calcio en cantidades excesivas que no se pueden llegar a manejar y se cristalizan. También por un exceso en su eliminación, como en el caso de la cistina, que con lo que no contamos en el caso de los pacientes con cistinuria es con el mecanismo adecuado para reabsorberla y mantenerla en un ciclo normal de circulación, porque nos falta el agua para disolverlos, en donde algunas condiciones fisiológicas normales, en un caso de deshidratación, pueden llegar a provocar esa cristalización excesiva. Ahora, las causas de la presencia de esos compuestos cristalizables en concentraciones suficientes en la orina, podemos encontrar los siguientes. Podemos encontrar algunos de los cristales que provienen del metabolismo de aminoácidos que forman parte de nuestra nutrición y nuestra fisiología. Por ejemplo, el oxalato de calcio, que es por el metabolismo de la hidroxiprolina, la prolina y la glicina, que provienen del catabolismo del colágeno, que es la proteína más abundante en nuestro organismo, que tiene que en muchos momentos y en muchas situaciones normales de la fisiología o anormales, tiene que reciclarse, metabolizarse, o también puede venir de algún alimento, generalmente de origen vegetal, en donde ya viene como tal, como oxalato. Podemos también encontrar una serie de sustancias que participan sobre todo haciendo pegamento de otros cristales para desarrollar una verdadera litiasis,
o sea, masas cristalinas que pueden llegar a acumular dentro del tracto urinario y que formarían una pequeña piedra que pueden llegar a salir del organismo. Pueden salir espontáneamente. Su salida va a causar reacciones fisiológicas sumamente dolorosas, porque en realidad se genera un cólico que es verdaderamente intolerable del dolor que causa, que se los puedo yo decir con énfasis porque me ha tocado, y que bueno, es terriblemente doloroso, pero pueden llegar a salir los calculitos, los litos, que tengan hasta medio centímetro. Si llegan a medir un poco más, bueno, pues está comprobado al paso de los años que de realmente muchísimos años que la humanidad ha arrojado cálculos renales desde que existe y que entonces de más de medio centímetro necesitan ya la intervención de una atención médica. Entonces, bueno, más pequeñitos pueden doler mucho, pero llegan a salir. Y generalmente este tipo de sustancias, este tipo de fosfatos, forman parte de el cemento que los une, porque puede estar involucrados el oxalato de calcio, el ácido úrico, y con la participación de este tipo de sustancias solidificar, en donde, bueno, pues también hay que aprovechar para mencionar que podemos llegar a arrojar lo que constituiría el núcleo de un cálculo, lo que pudiera llegar a formar un cálculo, pero que salga en una masa de proteína con los cristales unidos y que salga en una forma viscosa. Si es así, es probable que ni siquiera alcance a causar una molestia, un dolor, y se le puede eliminar por la orina. Si encuentra este tipo de cristales o de sustancias que la solidifican, bueno, ya constituye un problema mucho mayor y que, pues miren, algunos de ellos les hemos dado un nombre, pues que realmente no les corresponde, porque hay mucha bibliografía para laboratorio clínico, perdón, que a este fosfato de calcio carbonatado, que realmente se llama carbapatita, lo ha llamado carbonato de calcio. Son esferitas cafés que están formadas por agujitas radiales y que pueden primero formar algo parecido como a un moñito o a un cacahuatito. Finalmente esas esferas que se pueden agregar entre sí. Entonces, el carbonato de calcio existe. Es muy poco común en los pacientes y son cubitos incoloros y transparentes. Entonces, bueno, pues no está de más que vayamos comprendiendo realmente de qué sustancia estamos hablando, le demos un nombre original para que le vayamos dando la importancia que tiene, porque además de la posibilidad de servir como cemento para formar los cálculos, también puede dañar mucho a los tubos renales y podemos encontrar formaciones cristalinas que se parecen a cilindros con células que han arrancado de los tubos renales. Dentro de estas sustancias, la molécula más sencilla, que es realmente fosfato y calcio, sin que se unan varias moléculas, además con moléculas de agua y de algunos otros compuestos químicos. El más sencillo lo conocemos como bruchita. Y son cristales que lo que nos están poniendo de manifiesto es una tendencia muy elevada a la cristalización por pHs elevados y un riesgo litógeno bastante severo. El carbonato de calcio, que tiene las mismas características, pero es muy poco común, y el fosfato amónico magnésico, que es muy probable que esté acompañando a la presencia de una bacteria que tiene la capacidad de desdoblar la urea. También podemos encontrar cristalización por el metabolismo de las purinas, que sería por la degradación de purinas muy probablemente contenidas en ácidos nucleicos, que son la adenina y la guanina, pero también podemos encontrarlas como moléculas libres, formando parte de rutas metabólicas del organismo, de rutas de señalización de la comunicación entre las células y como molécula que nos da energía, como el ATP y el GTP. También entonces podemos encontrar dentro de la recuperación de las rutas químicas de recuperación de purinas,
Porque bueno, lo mismo puede ser que estén en degradación y lleguen al ácido úrico, como en una ruta de recuperación que con una deficiencia enzimática producen 2,8-dihidroxiadenina, que es extremadamente litógena, tóxica para el tracto urinario, que generalmente de no ser detectado oportunamente en los adultos, pues sí hay una tendencia a que se desarrolle insuficiencia renal crónica y que es muy poco común de este lado de las Américas en donde estamos eh, haciendo esta exposición del tema. Es un tanto más probable encontrarla en Europa y mucho más en Japón, en proporción de que eh, en nuestro continente, pues en realidad es muy difícil conseguir una estadística que nos diga cuántos casos hay. En Europa se tiene un registro hasta hace unos pocos años de uno de estos casos en 100,000 nacimientos y en Japón en 27,000. Entonces, bueno, pues sí es una diferencia significativa. Podemos encontrar el colesterol por un daño glomerular muy severo en el síndrome nefrótico, leucina por un sangrado en el tubo digestivo alto, que puede ser lo mismo varices esofágicas que probablemente una úlcera gástrica, bilirrubina porque hay un redireccionamiento hacia el torrente sanguíneo en el caso de un proceso infeccioso u obstructivo, y también podemos encontrar cristalizados medicamentos que se le han administrado al paciente. Entonces, bueno, podemos encontrar concentraciones altas de metabolitos que forman parte de la fisiología normal del organismo, como la bilirrubina, y que intoxica todas las estructuras por las que va pasando y todos los epitelios, que podemos encontrar células cilíndricas que vienen de los tubos renales, acá hay más células cilíndricas, células de urotelio, células renales, cilindros renales, que bueno, es una sustancia que le resulta sumamente tóxica a todos los tejidos que está impregnando. Como les decía, podemos encontrar algunas sustancias que son desechos metabólicos, pero que son sumamente tóxicos en los órganos en los que se llegan a acumular. Por ejemplo, del oxalato de calcio tiene un control y un equilibrio en el organismo entre el ingreso del mismo y la eliminación. Entonces lo encontramos producido en el metabolismo hepático, como les mencionaba, por ejemplo, por parte del catabolismo del colágeno de nuestro propio organismo y por su ingesta en los alimentos. Entonces, esto va a producir oxalato que del hígado va a ir directamente al torrente sanguíneo, de los alimentos que va a pasar por el aparato digestivo, y aquí entonces va a haber las rutas que son de entrada y de salida. Obviamente la producción en el hígado es una entrada de oxalato al torrente sanguíneo, de los alimentos va a pasar al torrente sanguíneo absorbido en el tracto eh, digestivo, pero aquí debe de tener un equilibrio entre la cantidad que se absorbe y la que se excreta. También va a ser consumido por la microbiota intestinal y finalmente de lo que se trata es de reabsorber una cantidad que sea eliminable por los riñones y que sea cristalizado en el tracto digestivo, una cantidad que pueda salir ya por la excreción fecal y elimine la posibilidad de reabsorber tanto oxalato como para no poder eliminarlo por vía renal. Entonces aquí va a haber una participación de la microbiota, en donde el oxalato lo pueden utilizar como fuente de carbono y fuente de energía. La especie que, bueno, pues el nombre lo recibe directamente, es un bacilo gram negativo, es Oxalobacter formígenes. Entonces, el Oxalobacter y el Enterococcus fecalis lo pueden utilizar como fuente de carbono y energía. Pero hay algunas otras especies bacterianas de nuestra microbiota intestinal que pueden eliminarlo, pero por el hecho de que si lo detectan va a resultar tóxico a ellas mismas. Entonces, lo eliminan para destoxificar su medio ambiente
Y aquí contamos con estreptococos, bifidobacterias y lactobacilos. Entonces, bueno, la labor conjunta de esta serie de bacterias nos ayudan a eliminar una cantidad de oxalato que ya no va a ser reabsorbida al torrente sanguíneo, que además ese tipo de microbiota intestinal nos va a ayudar a tener una buena, una suficiente exposición sobre la superficie de las células del el intestino para eliminarlo, porque por la vía paracelular que se refiere al espacio entre células epiteliales intestinales, pasa libremente el oxalato. Pero después puede ser eliminado fuera del tejido del intestino y de la circulación sanguínea por la vía transcelular, en donde va a encontrar en las células del intestino receptores para meterlo al citoplasma de la célula y después expulsarlo hacia la luz intestinal, en donde lo que se espera es que encuentre suficiente calcio para formar cristales de oxalato de calcio que no pueden ser reabsorbidos en el intestino y que entonces van a ser eliminados por vía fecal. Y que tenemos que tener en mente porque no solamente forma litiasis, es definitivamente muy litógeno el oxalato monohidratado, pero además tiene otros efectos muy severos sobre los riñones y sobre otros tejidos en los que se puede ir acumulando en forma cristalizada, en donde haría un problema conocido como oxalosis y que puede llegar a dañar la circulación sanguínea, muchos órganos y que puede producir una muerte por un ataque cardíaco, puede producir infartos porque ataca muy severamente a la vascularización que alimenta el corazón y puede acabar con la vida del paciente de esa forma. En el riñón, que es su principal objetivo directamente, porque es por donde debería de eliminarse, tiene la capacidad de adherirse a las células tubulares renales que lo van a incluir en su citoplasma, lo van a fagocitar. Entonces aquí hay diferentes caminos que puede seguir. Puede ser el camino normal, en el que las células lo pasan por su citoplasma y lo eliminan afuera del tubo. Esto sería en el tejido que rodea los tubos de las nefronas y entonces iría acumulándose en el intersticio, en ese tejido conjuntivo que rodea las nefronas y formar una nefrocalcinosis. El riñón literalmente se va a ir llenando de cristales hasta que se va convirtiendo en una piedra que no es funcional. Puede ser que en su paso por el citoplasma de las células tubulares renales crezca tan rápido por alguna intoxicación o por un problema de deficiencias enzimáticas en el que crezca tan rápido que revienta las células renales. O en su paso por el interior, desde el momento de ser reconocido sobre la superficie de las células renales, puede inducir procesos inflamatorios o cambios superficiales que lo que van a hacer es la exposición de algunas moléculas específicas en la superficie tubular renal que van a facilitar la adherencia de algunos otros cristales de la propia sustancia o de algunas otras. Entonces, bueno, pues va a provocar procesos inflamatorios que se pueden generalizar porque es detectado por los macrófagos que van a incrementarse en cantidad entre los tubos renales, la liberación de las sustancias proinflamatorias por parte de estos macrófagos que, dependiendo de las concentraciones del oxalato que se están reabsorbiendo y circulando por el sistema renal, van a tener diferentes maduraciones como proinflamatorios o en la fase en la que ya están resolviendo la inflamación, pero pueden promover una inflamación crónica que dañe los tubos renales, pueden provocar muerte celular y que entonces aquí, dependiendo de las condiciones locales, pueden provocar la producción de especies reactivas de oxígeno, o sea, aumentar el
eh, la oxidación dentro de las células, pueden provocar la síntesis de inflamasomas, que son complejos enzimáticos que lo que van a provocar en las células es una muerte de epidoptosis, que es lo que estamos representando aquí, o pueden aumentar el tamaño de esos cristales. En un caso de producción excesiva por una intoxicación, por ejemplo, por etilenglicol y reventar las células. Y que las otras muertes celulares que pueden estar influidas por el oxalato de calcio sería mediante un control de todo lo que está sucediendo de estas células mediante autofagia y frenarían considerablemente el avance hacia la pérdida de células tubulares renales, que a lo que lleven sea una insuficiencia renal, o si está acompañado de una infección, entonces habría una tendencia mayor a que la muerte celular que se presente sea una ferroptosis. Entonces, eso va a depender de la señalización química que se provoque dentro de las células tubulares renales, porque se puede controlar la situación con una muerte de autofagia que nada más atacaría a un número limitado de células, o generalizarse con esta piroptosis solo con la ferroptosis. Bien, entonces hay las sustancias, las moléculas que expuestas hacia la superficie celular lo que van a aumentar es la adhesividad de los cristales, porque lo que va a causar el oxalato de calcio en los riñones es litiasis, destrucción celular, que la veríamos pues como una necrosis tubular considerablemente extensa y aguda, la nefrocalcinosis y la acumulación finalmente en otros órganos. Pero también provoca una transición de células epiteliales hacia mesenquimatosas. Entonces, esto sería una transformación en que las células epiteliales van a cambiar de morfología para convertirse en células muy semejantes a los fibroblastos, que son parte del tejido conjuntivo, y que lo que van a hacer es una mayor síntesis de fibras de colágeno, que en conjunto con estas células lo que van a convertir al riñón es en una cicatriz. Se va a hacer una eh, producción de fibras que están sustituyendo a los tubos renales, y va a haber zonas del riñón que pueden ser observadas en los exámenes histológicos finales de estos riñones, en donde existen todavía algunos glomérulos, pero los tubos renales están totalmente perdidos y sustituidos por una cicatriz. Y que bueno, pues sí podemos llegar a observar este tipo de datos en pacientes que tienen problemas de una intoxicación por etilenglicol. Por ejemplo, sería este paciente del que proviene esta fotografía, en donde estamos viendo esos macrófagos que están asistiendo al sitio porque se trata de eliminar a los cristales de oxalato de calcio lo más pequeños posibles para que no causen todos esos estragos, pero también estamos viendo esas células mesenquimales desprendidas de lo que originalmente eran tubos renales en una estructura proteica muy semejante a un cilindro. Entonces, estamos viendo que la concentración excesiva de alguna sustancia, porque falta el líquido para diluirla y eliminarla, o porque se está produciendo en exceso, o hay algunos trastornos en su eliminación, pueden ya involucrar a las células de los tejidos que forman a los riñones, y que entonces lo que está sucediendo nos lo pueden poner de manifiesto el tipo de células que observamos en las muestras, y que se puede perder su funcionalidad porque entonces el tracto urinario, para toda esta compleja función eh, que hemos ido describiendo, pues necesita seleccionar las sustancias que se filtran, seleccionar las sustancias que se reabsorben, secretar algunas más para que vayan eliminándose del organismo. Después debe de transportarles. Hay transporte por algunos tejidos o algunas partes tubulares que no implican una distensión
y podemos encontrar ahí células cilíndricas o por las que sí tienen un cierto movimiento peristáltico, como los uréteres, en donde hay un epitelio ya formado por varias capas de células, que es el urotelio, y con más capas de células para su almacenamiento en la vejiga, que tiene que entonces aumentar su tamaño, van a tener una distensión muy considerable y necesita más capas de células, además de contar con una capa de células en su superficie que soporta durante varias horas un líquido sumamente concentrado como es la orina, con una osmolaridad muy elevada. Y entonces encontramos células especializadas del propio urotelio, que son las células sombrilla, y que están en la zona de la vejiga. Finalmente se le va a eliminar por la uretra, en donde encontramos en su mayor parte epitelio cilíndrico, que igualmente que por acá en el riñón, en los tubos colectores, nada más va a permitir el paso de líquido. Y también encontramos epitelio plano escamoso, que lo encontramos en la entrada a la uretra en hombres y mujeres, y en la entrada a la vejiga en mujeres, en el trígono, que es la zona que se forma entre los orificios de liberación de la orina de los dos uréteres, que están en la parte baja de la vejiga, y la uretra, que está enseguida delante de ellos, que tiene un epitelio plano escamoso, cuya función en este tracto urinario es su capacidad de adherir toda clase de microorganismos a la superficie celular, pero en un epitelio que descama células en una forma continua, a diferentes ritmos si es hombre o mujer. En los hombres en una descamación quizá menos escandalosa, menos abundante. No nos faltaba eso, ¿verdad? Bien, entonces voy a hacer un breve silencio y le va a sonar esto. Ok, porque si no, eso va a volver a sonar. Entonces, pues yo creo que me voy a seguir de lo que va después de la presencia del epitelio escamoso en la entrada al tracto urinario y después en el trígono. Es su capacidad de adherir toda clase de microorganismos en un epitelio que va a desprenderse y se va a descamar a diferentes ritmos, porque si es paciente masculino es en una forma más lenta, pero continua. En un paciente de sexo femenino va ligado al ciclo hormonal en la etapa de vida reproductiva, y entonces hay el momento del ciclo en el que se elimina una gran cantidad de células superficiales e intermedias. Con ello, entonces, todos los microorganismos que se adhirieron salen del organismo en la micción, salen con la orina. Entonces, es un tejido que lo que va a hacer es proteger de las infecciones y que debemos aprovecharlo para que cuando lo encontramos en las muestras de orina y vemos el tipo de microorganismo que tiene adherido, nos da una fotografía de qué es lo que está ocurriendo ahí adentro, del tipo de microorganismos que están ingresando al tracto urinario. Bien, entonces, en los tejidos en los que absorbe, secreta o nada más conduce la orina, son epitelios que tienen una sola capa de células que no son realmente muy resistentes porque tienen otras funciones. Y entonces en los tubos renales hay un epitelio cúbico simple, en los conductos de salida de la orina a la pelvis renal y en la uretra hay epitelio cilíndrico, donde conduce la orina, pero ya va en una orina muy concentrada y necesita una cierta distensión por movimientos peristálticos de los órganos tubulares. Entonces ya tiene un epitelio de varias capas de células, con menos capas en los uréteres y más capas en la vejiga, en donde además de tener un microbioma con el cual tiene que convivir, va a almacenar sustancias tóxicas por un determinado tiempo. Entonces, bueno, finalmente, ese, eh, ese epitelio escamoso que sirve para adherir microorganismos y eliminarlos. Entonces, debemos de tener en cuenta la importancia que tiene cada uno de esos epitelios cuando encontramos esas células en el sedimento urinario, porque el, el ritmo al que se descaman, su importancia fisiológica o el hecho de que simplemente no deberían de estar en el sedimento urinario, lo debemos de tener en cuenta
para informarlas, para que alerten al médico que lea el resultado y que entonces una cantidad enorme que cubre el campo microscópico de células del epitelio escamoso en la etapa del ciclo hormonal femenino en el que se descaman es normal. No significa un problema y no podemos comparar la cantidad de células del epitelio escamoso que se considerarían abundantes con la cantidad de células de los tubos renales que le llamaríamos abundantes cuando las observamos en la orina. Si estamos observando en un campo microscópico una célula tubular renal y luego una buena parte de la preparación sin observarlas, pues probablemente lo estemos llamando escaso. Si están apareciendo en forma más o menos continua al paso de uno y otro campo microscópico, pues probablemente lo llamemos moderado. Si encontramos más de una en un solo campo, pues francamente sería abundante. Entonces, no podemos generalizar una estandarización de cuántas células renales llamaríamos escasas, moderadas o abundantes comparado con las del epitelio escamoso o con las del urotelio. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo bien en cuenta cuando hacemos nuestros informes de resultados y hay que comprender qué es lo que hacen estas células, dónde se encuentran y cuál sería su importancia en la fisiología. Bien, entonces, pues eliminamos sustancias tóxicas en una orina que va muy concentrada y que por tanto puede llegar las propias sustancias químicas a afectar los tejidos. Entonces, bien, revisemos rápidamente un poco de la ecología de los tejidos que forman el tracto urinario. Aquí recordamos que muchos órganos tubulares de nuestro organismo, como son los intestinos o puede ser el tracto urinario en general, los uréteres, la vejiga, la uretra, están conformados principalmente por una variedad de células que no es tan compleja. Encontramos un epitelio que siempre está al centro de un órgano que sea una cavidad o un tubo. Encontramos tejido conjuntivo que lo sostiene y que puede contener células que producen las fibras que sostienen al órgano en general, le dan la forma en general y que sostienen este epitelio, que son fibroblastos y células mesenquimatosas. Podemos encontrar algo de tejido adiposo en algunos de los órganos, que es un almacén de energía que es muy importante en el organismo. Células musculares, generalmente de músculo liso involuntario, que le da el movimiento a todo lo que conducimos por dentro de nuestros órganos tubulares, como los intestinos o la propia orina, y las células de vigilancia, que son células del sistema inmune. Entonces, esta es más o menos la disposición que tienen en la mayor parte de sus órganos los tejidos, al centro un epitelio, rodeado por tejido conjuntivo, a veces más laxo o más denso, por donde debe de correr la vascularización, y puede estar alternado con capas de músculo o de tejido conjuntivo externo un tanto más denso que le da una protección externa al órgano. Entonces hay una convivencia entre todos estos tejidos, los epitelios, el tejido conjuntivo o el muscular, en el cual entran y salen células de vigilancia, que es muy probable que en estas superficies tengamos una microbiota normal, o sea, una población de microorganismos que los adquirimos desde el nacimiento. Hay algunas teorías que puede ser desde antes del nacimiento y con los cuales convivimos y cooperamos mutuamente los unos con los otros. Ellos necesitan un sitio donde vivir y nosotros necesitamos de muchas de sus funciones para mantener una fisiología normal en nuestro organismo. Finalmente, pues se puede considerar que formamos una unidad entre ellos y nosotros. La convivencia con algunos que pueden ser patógenos y obviamente la vigilancia que se lleva a cabo tanto del funcionamiento celular como de la presencia de sustancias o microorganismos o partículas extrañas a nuestro cuerpo. Y que todo esto se debe de mantener en un equilibrio, para lo cual contamos con mecanismos que llamamos homeostasis. Es la forma de mantener la estabilidad en los sistemas biológicos ante los cambios que se pueden generar al exterior o al interior y que podríamos quizás representar nada más como una línea recta, en donde tiene los límites
de la salud o de la fisiología completamente normal. ¿Hay alguna buena idea didáctica para representarlo como un plato, como si fuera un platito de la cocina, en donde soltamos una esferita? Esta esferita pues seguramente va a tener una oscilación por un determinado tiempo, pero siempre va a tener la tendencia a localizarse en una posición que es la más estable. Entonces, cuando se sale de aquí, necesitamos de mecanismos para regresarlo, sea una cifra de una concentración de alguna sustancia soluble, alguna sustancia que forma parte de los nutrientes o de la fisiología del organismo, o la función en sí de alguna célula, grupos de células o un órgano completo, que puede estar en un estado transitorio, anormal o francamente ser patológico. Y necesitamos mecanismos para regresarlo a su estado original. Vemos como un ejemplo una ingesta excesiva de glucosa, que suba la concentración sanguínea incluso un poco para arriba de lo que esperaríamos, y que entonces esa diferencia entre la concentración que se adquirió de glucosa sanguínea y el punto medio normal, o al menos la concentración límite normal de glucosa, va a ser captada por un sensor, que en ese caso serían células especializadas en el páncreas, que emitirían una señal que sería poner en circulación suficiente insulina para que se utilice esa glucosa circulante en músculos, en la actividad muscular, o se le almacene en el hígado como glucógeno, o se le convierta a triglicéridos y se almacene en el tejido eh, graso, en los adipocitos. Entonces sería la forma de regresarlo a la normalidad, y puede ser porque hay poca o porque hay mucha. Cuando eso que estamos viendo que se sale de la normalidad es el funcionamiento de las células y los tejidos, un proceso inflamatorio es lo que va a regresar el funcionamiento de todos ellos, células y tejidos, a la normalidad, y va a ser entonces desencadenada cuando se está perdiendo la capacidad homeostática de cada una de las células o de un tejido. Entonces, esto puede ser un proceso normal que se está llevando a cabo continuamente, o puede ser un procedimiento mucho más violento que se está dando por un cambio mucho más severo, en el que ya se involucra a la circulación sanguínea, porque se requiere de la asistencia a algún órgano o algún tejido de las células del sistema inmune que nos van a defender de algo que está dañando al tejido, que deben delimitar el daño y reparar el daño. Entonces, ¿por qué se presentaría un proceso inflamatorio? Por una pérdida en la estructura de las células y los tejidos, por una pérdida en las funciones, que aquí nos están ejemplificando como con una fibrosis, o por una pérdida en la regulación de alguna función celular, del crecimiento o de la multiplicación de las células. Entonces pueden desencadenar este tipo de procesos inflamatorios. Bien, los actores normales que mantienen la estabilidad en los tejidos son pues algo de células de vigilancia, como los neutrófilos, algunos macrófagos locales, probablemente subepiteliales, como las células dendríticas, la presencia de microorganismos con los que convivimos natural y amistosamente durante toda nuestra vida, la microbiota, y algo de células del tejido conjuntivo que sirven para transmitir la señalización entre todos esos tejidos. Entonces, puede ser que se haya traspasado las barreras naturales, que hayan ingresado microorganismos patógenos y estén francamente dañando las células, que entonces tanto los microorganismos como las células dañadas van a liberar alguna variedad y alguna cantidad de sustancias químicas que serían detectados por nuestro sistema inmune y muchas células locales del tejido conjuntivo o epiteliales como patrones moleculares que se asocian a la presencia de patógenos, o patrones moleculares que se asocian con la presencia del daño celular. Y que bueno, ni modo, va a haber que hacer un llamado a
al teléfono de las emergencias, al 911, y va a asistir el sistema inmune a resolver el problema. Entonces, bueno, se van a emitir señales proinflamatorias. Y esto, de ser un proceso normal de mantenimiento, se va a convertir en una reacción más violenta. Entonces va a tener que asistir los neutrófilos en grandes cantidades en una respuesta inmediata que no va dirigida específicamente contra algún patógeno y que lo llamamos un proceso inflamatorio agudo, en donde los neutrófilos van a liberar el contenido de sus gránulos, van a fagocitar microorganismos, van a probablemente emitir redes extracelulares, que es ácidos nucleicos con histonas y que son muy eficientes para atrapar y eliminar microorganismos. Y que además, por donde salen células del torrente sanguíneo, también va a salir plasma, que debe de contener algunos elementos importantes como el complemento para eliminar microorganismos, para formar una barrera que delimite esta zona de tejido dañado, como fibrina, sumamente viscoso porque tiene mucha proteína disuelta proveniente del propio plasma, de las células que se han eliminado, el propio tejido, los microorganismos, los neutrófilos. Entonces es un líquido viscoso, purulento. Bien, entonces eso sería ya un proceso inflamatorio bastante violento. Ahora, con todo esto, ¿qué más encontramos del sedimento urinario? Que la pregunta original fue, ¿por qué es que la orina tiene partículas? Si originalmente se supone que elimina sustancias disueltas, bueno, también vamos a encontrar entonces microorganismos. Algunos que pueden provenir de la microbiota, pero hay una serie de patógenos que vamos encontrando en los diferentes niveles del tracto urinario. Podemos encontrar levaduras, algunas bacterias patógenas que podemos encontrar también algunas cepas normales dentro de la microbiota, como la Gardnerella. Aquí el protozoario más común que visita el tracto urinario serían las tricomonas. Podemos encontrar virus que atacan a las células del epitelio escamoso, como el herpes tipo 2 o el virus del papiloma humano. Clamidia trachomatis, que produce infecciones uretrales en el epitelio cilíndrico. Escherichia coli uropatógena, que podemos encontrar algunas cepas que tienen la capacidad de vivir dentro de las células del urotelio en la vejiga, principalmente de las células sombrilla, y hacer un ciclo de vida en el cual se reproducen internamente y finalmente abandonan esas células para poder infectar otras más. Seguimos hacia arriba y podemos encontrar citomegalovirus también en el urotelio. Escherichia coli uropatógena, con la capacidad de adherirse y de infectar los tubos renales, que de pronto pues es más fácil observar eritrocitos que tienen bacterias adheridas que células tubulares renales con bacterias adheridas. Podemos encontrar la huella posterior a una glomerulonefritis postestreptocócica encontrando células renales reactivas, o podemos encontrar el poliomavirus, que sería células tubulares renales con cambios morfológicos muy detectables, muy severos, y que, bueno, en algunas personas adultas con una cierta deficiencia de la inmunidad pueden llegar a desarrollar insuficiencia renal. Entonces, bueno, nos relacionamos con los microorganismos mediante una tolerancia, que sería la microbiota normal, con mecanismos que tenemos de evasión para no permitir el contacto directo con nuestras células, o ya con un proceso de resistencia, que sería un proceso inflamatorio agudo ya violento. Contamos con todos ellos dentro de la vejiga y sin que se presente un proceso ya agudo, doloroso, con manifestaciones clínicas más severas, pero tenemos un urobioma que nos defiende de otros microorganismos patógenos, la evasión mediante mucina, que está finalmente compuesta por glucoproteína o uromodulina, como la quieran llamar, y glucosaminoglucanos de la vejiga.
y tenemos péptidos antimicrobianos producidos en el propio urotelio, dentro de los cuales el más estudiado es la catecolina y nos sirve para eliminar bacterias patógenas. Bacterias que entonces van a necesitar mecanismos de patogenicidad, dentro de lo cual lo primero es que tengan la capacidad de adherirse a las células. Algunas se van a poder quedar a vivir sobre la superficie y si desarrollan una biopelícula, o sea, la sustancia que las va a unir entre sí y que va a permitir que al interior de esa comunidad haya una reproducción muy activa y aumente el número de bacterias que les dé la posibilidad de mantener su colonia viviendo dentro de nosotros y que entonces necesitan proteínas con las cuales se van a unir a nuestras células. Por ejemplo, el Enterococcus fecalis cuenta con algunas que sirven para unirse a las células de la vejiga y otras más a las células de los tubos renales. Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae y Proteus mirabilis generalmente más bien hacen comunidades sobre las células mediante biofilm, que puede verse favorecido porque el Proteus mirabilis tiene la capacidad de digerir esos glucosaminoglucanos. La Escherichia coli uropatógena, que tiene las fimbrias adecuadas para adherirse a la célula sombrilla, provoca que la célula la fagocite y hace comunidades intracelulares. Comunidades que para ahorro de los nutrientes y del espacio desarrolla bacterias muy pequeñas, prácticamente cocoides, que cuando finalmente van a abandonar esa célula lo hacen en una forma opuesta, en bacterias filamentosas muy largas que pueden llegar a medir 200 micras, en medidas completamente variables, desde unas cuantas micras hasta probablemente, como les decía, más de 100 micras o quizás hasta 200, y que finalmente fuera de la célula se van a dividir en escherichias de un tamaño normal que pueden ya ir a infectar otras células. Y que, bueno, definitivamente podemos observarlas en su salida de nuestras células, que presentan una morfología y un movimiento muy fácil de detectar, y que entonces presentan una plasticidad morfológica enorme. Encontramos escherichias completamente normales, las que forman parte de la microbiota. Las podemos encontrar en forma cocoide o filamentosas largas, formando un biofilm, o adheridas a eritrocitos. Entonces, algunas de estas son fácilmente reproducibles en un medio de cultivo sintético para bacterias, son cultivables. Hay otras que no se van a reproducir en medios de cultivo sintéticos. Entonces debemos de tenerlo en cuenta, porque cuando tenemos un paciente que está presentando todas esas imágenes y que tiene una cuenta de colonias muy baja, puede estar sucediendo algo de esto. Entonces, es muy importante la microscopía para acompañar a la bacteriología y retroalimentarse. Y bueno, toda esa plasticidad morfológica y fisiológica de las bacterias ocurre porque hay muchos organismos que tienen una adaptabilidad al medio ambiente mucho mayor que la nuestra. En donde, bueno, podemos aquí ver a dos individuos que pues se presume que ha sido producto de la adaptación, pero en una cantidad enorme de años, en miles y miles de años, donde podemos ver un parecido enorme, aunque en uno de los dos especímenes hay una mirada fría y despiadada, ¿verdad? En el del sombrero. En cambio, las bacterias se pueden adaptar a este tipo de vida, donde estamos viendo bacterias adheridas a la superficie de eritrocitos, en muchas ocasiones dismórficos. Entonces, pues, ¿qué más encontramos? Necesitamos una vigilancia de los tejidos para encontrar o las células que se van dañando con todos esos procesos o a los propios microorganismos. Para ello contamos con macrófagos, que van detectando entonces una célula que tiene suficiente energía, una concentración baja de especies reactivas de oxígeno, o sea, un estrés oxidativo controlado, y mitocondrias en buen estado. Lo que va a emitir entonces son señales de comunicación celular para reforzar esas células. Si lo que encuentra es suficiente energía, un estrés oxidativo moderado
pero mitocondrias en mal estado. Entonces, es mejor inducir la muerte de esas células controladamente, en una forma regulada, seguramente mediante la muerte de apoptosis, porque así se va a poder eliminar una célula que, de seguir funcionando de esa forma, lo que va a provocar es un proceso inflamatorio más generalizado, más agudo, en donde se va a sacrificar células funcionales, que definitivamente no es mejor para el tejido y para el organismo. ¿Qué más puede encontrar? Una baja de energía, un aumento en el estrés oxidativo y células que se están muriendo por una muerte celular no regulada con una morfología del tipo de la necrosis. Entonces, la interpretación de esto en el sedimento urinario nos va a ayudar a hacernos una idea de qué tan agudo, controlable, crónico o incontrolable se encuentra el proceso inflamatorio que observamos. Incluso podemos encontrar esta morfología de muerte celular tipo necrosis por un proceso inflamatorio que no se originó en el tracto urinario, sino fuera de él, y lo que hemos observado más frecuentemente es apendicitis y pancreatitis, donde vemos muchas células de urotelio muriendo por este tipo de muerte celular sin ninguna causa dentro del tracto urinario. Entonces, sirve para confirmar o redireccionar diagnósticos. Encontraríamos entonces células de vigilancia como los macrófagos, que tienen, esta es la morfología real de los macrófagos en los tejidos. Es un sedimento urinario, yo nunca había visto una cantidad de macrófagos como la de este sedimento urinario juntos ahí. Por aquí hay uno separado para ubicar cuál es la morfología correcta, que definitivamente estas células redondas, grandes, llenas de esferitas refringentes, son células muriendo por necrosis, no son macrófagos, no los confundan, que hay muchos libros, pósters, videos y todo tipo de material didáctico para laboratorio que los confunde. Bien, entonces, ¿qué es lo que encontramos? En la vigilancia normal, neutrófilos. Perdón, de pronto podemos encontrar neutrófilos activados. Estos están activados por los linfocitos que ya van detrás de un antígeno específico, uno que ya fue detectado, presentado y que acompañan esa respuesta ya específica crónica. Perdón, entonces, son importantes, sí existen, porque hay también las leyendas populares de que no existen, no son lo que creemos. Y bueno, ok, si existen, son activados. Aquí es una diapositiva de un diplomado de inmunología del doctor Julio Granados, en donde podemos ver cuál tipo de microorganismos y de líneas de defensa por parte de los linfocitos cooperadores son los que activan a esos neutrófilos. Y puede ser tanto por bacterias extracelulares como por microorganismos intracelulares y hongos. Estos serían los neutrófilos activados y acompañan a la respuesta inmune ya específica dirigida contra un antígeno. Por eso es que son definitivamente importantes. Bien, entonces, por todo ello, encontramos células de los epitelios y los tejidos, que son quienes nos van a decir en cuál región o en cuál tejido del tracto urinario se están encontrando esos problemas que muy probablemente sean inflamatorios. Por todo esto que ocurre en los tejidos, que a veces es nuestra relación con sustancias cristalizables, a veces con microorganismos, con procesos inflamatorios para corregir los tejidos. Obviamente también vamos a encontrar las células de los epitelios y de los tejidos, que de hecho son la forma en la que vamos a poder ubicar ese proceso inflamatorio, esa descamación excesiva o esa muerte celular, en cuál parte del tracto urinario se está desarrollando. Con la localización de las células dentro de cada una de las partes del tracto urinario, vamos a poder inferir en dónde está ocurriendo.
Entonces, recordemos pues que las células se descaman por la renovación normal de los tejidos. Aquí a quien vamos a encontrar es principalmente al epitelio plano escamoso. Podemos llegar a encontrar el urotelio, pero mientras una célula superficial del epitelio escamoso dura probablemente entre 5 y 7 días presente en el epitelio y una intermedia dura quizá 15 o 20 días, una célula del urotelio dura cerca de 200 días. Entonces, bueno, tenemos que tener eso en cuenta. Si encontramos células de urotelio repitiéndose en la preparación, es porque hay algo que lo está causando. También por la reparación de un tejido dañado, podemos encontrar una cantidad aumentada de células epiteliales, por una pérdida de la regulación fisiológica de los tejidos, porque las células mueren por alguno de estos procesos, como una estrategia de defensa, como en la vejiga, que descama todas las células de la superficie cuando detecta la presencia de bacterias uropatógenas, o por un daño mecánico directo, que puede ocurrir lo mismo por cristalización de sustancias cristalizables, por la formación ya de un cálculo bien formado, o probablemente por un dispositivo colocado por el propio médico, como una sonda. Entonces, en conjunto, y haciendo un resumen, si encontramos eritrocitos, sangró un tejido, porque aunque encontremos en la bibliografía pues datos muy curiosos, como que es normal encontrar hasta 5 eritrocitos por microlitro, bueno, finalmente los eritrocitos deben de correr por dentro de la vascularización. Si están afuera, sangró. Si encontramos un cambio en la composición porcentual dentro de la variedad de los leucocitos o un aumento en su número, se inflamó. Y bueno, obviamente si encontramos cristales, pues hay alguna sustancia que está superando la capacidad del tracto urinario para mantener a las sustancias disueltas y eliminarlas como tal. Entonces, ¿dónde sucedió? Las células epiteliales nos van a ir dando una idea clara de dónde está sucediendo. Bueno, conocemos su localización y las vamos a relacionar con datos propios del paciente, del diagnóstico presuntivo del paciente o con algunas otras partículas que se puedan correlacionar. ¿Quién lo causó? Ok, entonces hay una enorme cantidad de causas que aquí del lado izquierdo las clasificamos como microorganismos o algún tipo de infección por obviamente diferentes tipos de bacterias, de hongos, de protozoarios, de virus, y que tenemos una idea bastante clara de en dónde se localizan y con qué tipo de imagen celular se relacionan. Se ocurrió con una cristalización por sustancias tóxicas como la bilirrubina, que son parte de nuestro metabolismo, o sustancias ajenas a nosotros, como una intoxicación, por ejemplo, por acetilenglicol, que daña las células tubulares renales por la presencia de cristales de oxalato de calcio, o como esos eritrocitos dismórficos que están ahí generalmente por un problema que involucra la inmunidad, que acaba virtiéndose en contra nuestra. Que entonces vigilemos las células de los epitelios, pero también de qué datos se acompaña. Si estamos encontrando células de epitelio cúbico simple que pueden venir de la próstata o pueden venir de los tubos renales, bueno, tenemos que ver de qué se acompañan, tanto de los datos clínicos del paciente como si estamos encontrando células con un aspecto de células tubulares renales, pero además estamos viendo cilindros. Si es un paciente de sexo femenino y estamos observando este tipo de epitelio cúbico simple, pues evidentemente no puede venir de la próstata, ¿de acuerdo? Ahora, si estamos viendo células que pudiéramos confundir con células que vienen de los conductos de Bellini o pueden ser de la uretra, y células que pueden venir de la próstata o de los tubos renales, y vemos espermatozoides o plasma seminal, bueno, nos va orientando, es un paciente masculino y que viene de algún conducto o glándula anexa del aparato reproductor. Entonces, bueno, hay que correlacionar todas las imágenes.
saber por qué se encuentran ahí, cuáles son normales o qué tipo de problemas de salud provocan su presencia, y tener en cuenta que cuando se pierde el equilibrio entre los microorganismos que forman parte del microbioma, pues también existe esta disbiosis, que puede ser un desequilibrio entre las proporciones de los microorganismos, una pérdida de algunos de ellos que pudiera llegar a eh, aprovecharlo microorganismos oportunistas como las levaduras, o el ingreso francamente de un patógeno, que en ocasiones tienen mecanismos suficientes como para detener ese regreso a la normalidad, o sea, la eubiosis. Entonces se pueden llegar a establecer y quedarse crónicamente haciendo, nuevamente, estamos dibujando acá una cierta estabilidad como este platito, pero lo dibujamos afuera. Entonces es una situación anormal que puede llegar a influir en el estado funcional y morfológico de los tejidos, e incluso puede llegar a correlacionarse un cierto oncobioma, sería ese microbioma que está relacionado con los problemas que llevan hacia la neoplasia, porque puede adaptar a las células a sus necesidades o tener los mecanismos que no le permiten una regulación normal a las células y empiece a perderse eh, la coordinación adecuada entre la reproducción, la maduración y la muerte de las células. Que entonces, bueno, puede ser un proceso muy agudo, una respuesta aguda inflamatoria, o convertirse en un estado del sistema que nos lleve a la pérdida de la regulación de la morfología normal de las células, que está aquí del lado izquierdo, a los cambios inflamatorios y hasta la neoplasia que es ya incluso invasora, en lo cual, bueno, pues obviamente se puede ir reconociendo las morfologías de las células gradualmente. Lo ideal sería entonces tratar de detectar los problemas cuando todavía tienen solución, en donde pues obviamente también hay que tener una idea bastante clara del tipo de muertes celulares que encontramos y que se les ha clasificado desde el año 2015, que más o menos pues en esta idea se sigue conservando, en el que existen muertes programadas, porque pueden renovar a los tejidos o porque se les programa para eliminar células que estaban en un estado fisiológico disminuido, como ya lo describimos, una muerte regulada, que todavía la posibilidad de conservar más la salud de los tejidos y los órganos, o las muertes accidentales, que ocurren por un proceso inflamatorio muy violento, o como la necrosis, que puede ocurrir simplemente por una falta de oxigenación o por una muerte mecánica. También entrarían aquí las accidentales. Entonces consideremos qué es lo que vamos a informar en los resultados. Aquí lo que estamos representando es que para la apoptosis, la célula se va a separar en fragmentos, que puede llevar allá adentro las estructuras de la célula, pero siempre rodeadas por su propia membrana. Distinto a la necrosis, en donde la célula se va a deformar, pierde la capacidad del control de sus funciones fisiológicas y finalmente va a acabar vaciándose por algún lado. Las células se convierten en esferas con esferitas que al microscopio óptico se ven un tanto refringentes o se tiñen muy bien con los colorantes que utilizamos, pero que finalmente va a vaciar el contenido celular y va a provocar un proceso inflamatorio más violento. Entonces, podemos reconocer una serie de morfologías, la necrosis típica, insisto, esto no son macrófagos, la necroptosis en donde se ven estas vesiculitas que se van formando por fuera eh, de la membrana normal de la célula, de la apoptosis en donde, bueno, esta imagen pues en realidad yo solamente la he podido captar una vez en una buena cantidad de años de trabajo, pero está una célula normal, la que empieza a deformarse y la que está a punto de separarse en cuerpos apoptóticos que serían finalmente fagocitados por células vecinas o por macrófagos, cuando las células entran en otras células semejantes, o sea, estas invasiones de una célula en otra célula del mismo tipo, como epiteliales,
o cuando entran los leucocitos dentro del citoplasma de otra célula. Estos cristales de oxalato de calcio reventando una célula renal de por sí ya reactiva, y que entonces estas morfologías nos ayuden a buscar qué es lo que le está causando, que realmente no tiene sentido que demos datos excesivos acerca de cómo se llama la muerte celular que informamos, sino separarlas en muertes reguladas y no reguladas, que nos harían una idea bastante clara del tipo de proceso que está viviendo el paciente para armar el rompecabezas de todo lo demás que estamos informando. Y que bueno, pues hay todo esto que podemos encontrar en la orina de los pacientes, sustancias químicas que nos hablan muchas del estado general del organismo del paciente o algunas del tracto urinario, sobre sustancias que se desechan en forma normal o en forma patológica, lo que se puede observar macroscópicamente y relacionarlo con lo que estamos viendo microscópicamente, que entonces hay células sanguíneas, hay células epiteliales, microorganismos, efectos patológicos sobre las células, la relación de los cristales con las células, de los microorganismos con las células, las morfologías que podemos encontrar de cambios celulares muy radicales. Y entonces la correlación de todas estas partículas nos puede dar diagnósticos mucho más útiles, pero sobre todo el punto es que entendamos por qué están ahí para poder saber qué las generó y cómo es que se relacionan entre ellas. Que bueno, pues entonces esperamos que les deje una orientación esta plática, que imágenes para consultar acerca del sedimento urinario, pues tenemos excelentes en el mercado, podemos encontrar una enorme cantidad, como todo lo que se busca en internet, podemos encontrar de atlas de sedimento urinario, en donde, bueno, procuren recurrir a atlas que se han editado en los años recientes, que tenemos mejores atlas eh, para el tipo de trabajo que realizamos en el sedimento urinario. Contamos con mucho mejores atlas en nuestro propio continente, porque tenemos la necesidad de resolver los problemas con una herramienta tan sencilla, reutilizable y pues relativamente barata como es un microscopio, con un procesamiento de las muestras que tiene una inversión económica muy baja y que al no tener tanta disponibilidad de técnicas confirmatorias, probablemente hasta de recurrir a la biología molecular, la morfología nos puede dar una enorme cantidad de información, información muy clara y muy útil para los pacientes, y que entonces por lo mismo, pues seguimos actualizándonos, colaborando entre nosotros para compartirnos las imágenes, las explicaciones, y entonces, bueno, esperamos haber dejado la semillita de que es importante entender lo que estamos haciendo para poder correlacionar todo eso que en el mercado ya disponemos de imágenes para poder consultar qué es. Pues bien, pues les agradezco mucho su atención. Espero que sea útil esta información para que ustedes vayan comprendiendo lo que encuentran en la rutina de trabajo, se vayan adentrando un poco más en lo que ocurre fisiológica o patológicamente con los pacientes y pues nos encontremos en alguna otra ocasión. Muchas gracias.